en esta dirección. Para otros, esto es una decisión injusta porque genera inequidades, porque, por ejemplo, hay drogas que se pueden usar, que incluso están regularizadas, y esta no se puede. Esta te inhibe de poder acceder a un producto, a menos que sea contrabandeado. En fin, hay muchas... Y hay otras que son más exigentes todavía y que te plantean, sí, esto que está haciendo el gobierno ahora es un empate, ¿no? Es volver al 2019. Hay que ir a mucho más. Creo que por ahí va incluso, porque me lo estaba comentando fuera de micrófonos, nuestro invitado. Así es. Bueno, buenas tardes. No, tal cual, como tú dices, la lucha antitabaco es un problema político y sanitario mundial. No lo inventó el Uruguay. El Uruguay fue pionero en su momento, pero está demostrado que cuando las políticas se enlentecen, se frenan o hay algún tipo de retroceso, eso es muy complicado porque en definitiva estamos yendo contra una industria que es muy potente, una industria que tiene un marketing, una difusión tremenda, una llegada a los jóvenes impresionante y que tiene vías de acceso al consumo. ¿Y nadie menciona que además el tabaco es la droga más adictiva? Totalmente, por eso te digo. Más adictiva de todas. Totalmente. La nicotina... Capaz no es la que te destruye la vida notoriamente, ¿no? Te mata igual, pero digo, no perdés el entorno familiar, no perdés un trabajo, no genera esas cosas terribles que generan otras sustancias cuando estás en uso problemático. Totalmente. Pero es la más adictiva. Es la nicotina, es la sustancia más adictiva que se pegotea al sistema nervioso central y a los receptores en forma más potente. Tal cual, o sea, eso está demostrado desde el punto de vista neurohormonal. O sea, no es una cuestión que a uno le parece. Por eso el impacto que tiene el tabaquismo en la salud global es brutal. En las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, en las enfermedades respiratorias crónicas y en todos los tipos de cáncer, o en la mayoría de los cánceres. Pero no es solo el pulmón o el EPOC. No es solo el pulmón. Es mucho de las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares y mucho de las enfermedades oncológicas. De todas estas somos lamentablemente los países de Latinoamérica que tenemos más incidencia de cáncer de pulmón, como en Estados Unidos. Estamos primeros como Estados Unidos en eso. Somos los que tenemos más incidencia de EPOC de América Latina. Y no te sé decir el número de enfermedades cerebrovasculares, pero debemos andar. Probablemente debemos andar muy alto también. O sea, es un problema, como tú dices, de impacto en la sociedad, en costos de vida, en costos de calidad de vida, de lo que se llama estadísticamente años de vida perdidos por discapacidad, porque los estadistas no solo miran la cantidad de muertes que puede determinar las enfermedades, sino la discapacidad que genera esto. Fíjate, una persona con oxígeno o con un accidente cerebrovascular, impacta en toda la familia, impacta en la calidad de vida, es un desastre. Bien, si me permite, doctor, una vuelta de panel, no tanto haciendo referencia al daño que sabemos que causa fumar, sino más como decisión política, ¿no? Estos anuncios de derogar los decretos de la administración pasada, y si han visto muchos jóvenes vapeando, realmente es impresionante la cantidad de jóvenes que están vapeando. Después, eso se la preguntamos al doctor, la ciencia hasta dónde pudo probar daño del vapeo, ¿no? ¿Qué pensás, Pepe? Me pareció muy interesante lo que decía el doctor con respecto a un problema sanitario y político. Y lo de político está bien, claramente, ¿no? Y además en una industria tan potente como la del tabaco. Entonces, ahí es donde cabe preguntarse, bueno, ¿y por qué no se prohíbe, no? Yo no soy un prohibicionista, pero si es tan efectivamente así, ¿por qué no se llega a la prohibición total? No debe ser una pregunta fácil de responder como ocurre con las otras drogas también, ¿no? Y las prohibiciones. Pero particularmente con el tema del vapeo, me llamó la atención esa prohibición que hay, porque queda claro que es una prohibición. Claro, que no corre para otras, ¿no? Pero no corre tampoco para el cigarrillo común y corriente, digamos, ¿no? ¿Por qué cree usted que es eso? Bueno, porque llegamos tarde al cigarrillo. O sea, el cigarrillo tiene 40, 50 años de marketing y de arraigo social impresionante. Y eso no lo sé yo, lo sabe la gente que estudia el impacto de las medidas a nivel social, y lo que se dice es que cuando uno va contra una medida que está tan arraigada frontalmente puede ser no solo no beneficioso, sino perjudicial. En cambio, con el cigarrillo electrónico teníamos una posibilidad, y tenemos una posibilidad mucho mejor, que es de ir de frente, es decir, no esperar a que dentro de 10 o 15 años o 20 años aparezca un cáncer de pulmón porque hoy se está fumando un cigarrillo electrónico. ¿Qué es lo que pasó con el cigarrillo común, con el tabaco?
En la década del 60 y 70 uno veía las películas de Estados Unidos fumándose 4 cajas por día, nadie tenía sensación de que iba a pasar nada, y 20 años después, en la década del 80, el cáncer de pulmón empezó a subir, laringe, pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Empezaron a subir exponencialmente. O sea, vamos a esperar que pase y que demuestremos científicamente que el cigarrillo electrónico nos va a hacer daño. Ya sabemos que hay toxinas, metales pesados en las baterías de los cigarrillos electrónicos. Ya sabemos que hay saborizantes y aromatizantes que tienen tóxicos. Entonces, no podemos esperar un estudio prospectivo a largo plazo que compare 10.000 fumadores de cigarrillo electrónico contra 10.000 que no fuman nada a ver si unos tienen más cáncer que el otro. Me parece que es hasta un poco una irresponsabilidad desde el punto de vista de los que estamos en la salud. O sea, desde el punto de vista de la salud, en el caso medio respiratorio, pero todas las otras sin duda. ¿Y no le parece una irresponsabilidad que se haya regularizado la comercialización de marihuana? Bueno, ese es otro tema distinto, porque ¿qué pasa? Yo te cuento, nosotros en la cátedra de neumología... Solo para el análisis de la coherencia vale. en la prevención, ¿no? Vale, perfecto. Lo que pasa es que es un tema distinto. La marihuana no ha demostrado todavía problemas cardiovasculares, no ha demostrado... Nosotros hicimos un estudio financiado por ANI en la cátedra a ver qué pasaba con la marihuana, el cannabis y la salud respiratoria y la función pulmonar. Nos dio que no afecta la función pulmonar. O sea, te tengo que ser sincero, es la evidencia que tenemos en Uruguay. ¿Ah? Entonces, también sabemos, y nos lo dicen los psicólogos y nos dicen los psiquiatras, que el impacto en jóvenes, desde el punto de vista neuropsicológico de la marihuana y de los primeros años de vida, y en el desarrollo de lo neurocognitivo y en lo educacional, lo que le llaman síndrome amotivacional, da un impacto tremendo. Entonces, yo con la marihuana, si hablo de la salud respiratoria, te digo, bueno, puede ser que no sea muy bromado. O sea, que no es el neurólogo, el neumólogo, perdón, el que tiene que hablar de los riesgos de la marihuana, sino un neurólogo, por ejemplo. Un neurólogo y un psiquiatra. Y un psiquiatra. El psiquiatra también me parece que tiene mucho más claro el asunto. De todas maneras, creo que el cannabis se hizo pensando en otra cosa, más como un tema legal de cómo combatir el tráfico, pero me parece que una cosa es el enfoque político para ese lado y otra cosa es el enfoque sanitario. ¿Creen que no se va a contrabandear los vapos? De hecho, se contrabandeaban antes del decreto que lo regularizó. El 100% del mercado de vaporizadores es contrabando. ¿Sí? Totalmente. O sea, en realidad, no va a impactar de forma muy positiva esta medida que anunció el gobierno ayer, porque va a seguir estando circulando porque es contrabando. Eso no se llega directamente, lamentablemente. Yo quería puntualizar una cosa. Sí. Nunca a un paciente, desde el punto de vista de la neumología ni de la salud respiratoria, y probablemente de ninguna especialidad, un médico le va a decir a un paciente, puede fumar marihuana, quédese tranquilo, que esto no tiene ningún efecto. Nosotros no lo hacemos, las sociedades, por lo menos de neumología y la cátedra, no lo hace. Al contrario, decimos que no lo fumen, porque además el cannabis va asociado siempre a lo que se llama fumador dual. El que fuma cannabis, fuma un cigarrito, fuma un cigarrillo electrónico, son fumadores mixtos siempre. O sea, es muy difícil. Es más, los famosos lugares donde se vende cannabis ahora, que está registrada... ¿Las farmacias o un club canábico? Los registros de cannabis, con esos pacientes hicimos el trabajo también. En realidad, la mayoría de los pacientes, cuando tú vas a saber que compran cannabis, fuman cigarrillos también. Entonces, eso también dificulta la investigación, porque cuando uno va a decir cuál es la toxicidad de uno, cuál es la toxicidad de otro, tenés la mezcla de todo, es un lío bárbaro. Poquitos pacientes fuman solo marihuana, pocos pacientes, por lo menos lo que nosotros vimos. Bien, y supongo que tampoco ningún médico va a alentar a un fumador a que deje de fumar utilizando vapos, ¿o sí? No. Solo el Reino Unido, en toda Europa, la Sociedad Europea, para ponerte un ejemplo, que está muy claramente posicionada en esto, dijo no sirve para dejar de fumar. El Reino Unido lo está intentando y están con 35% de fumadores en el país. O sea, están intentando en una situación epidemiológica catastrófica, o sea que no les está yendo bien. Y Estados Unidos tiene un posicionamiento en contra leve, te diría, que no es tan claro la política, ¿viste? Pero bueno, lo que sabemos y el posicionamiento de la sociedad latinoamericana de tórax, no nos olvidemos, nuestro continente, también está totalmente en contra de que el vapeo o el cigarrillo electrónico sea un buen producto para dejar de fumar. Bien. ¿Sole? No, yo me quedé pensando primero que en este país no hay el consumo de ninguna droga, está prohibido, ¿no?
O sea, eso Tampoco como vapear. legal. Lo que está prohibido es importarla. Exacto. No, por eso, porque cuando hablamos tendemos a confundir esas Sí, dos cosas, exacto. pero que en realidad no está prohibido ser consumidor de drogas. Después tenés, depende del caso, regulaciones Claro, distintas. bueno, pero el tema es, y ahí No, la y depende incoherencia, de si es no está psicofármacos prohibido, y- podés consumir drogas, pero para consumirlas sos un delincuente porque no podés comprarla. Bueno, esa es parte de Solo las contradicciones de este país, Sí. que tiene algunas. Pero más allá de eso, creo que ahí vos tenés como diferentes posiciones o puntos de vista para tratar estos temas, ¿no? Usted, como médico, habla del punto de vista sanitario, está bien. Está el punto de vista de la libertad individual, de querer hacer con su vida uno lo que desee, ¿no? Que eso colisiona muchas veces con esta otra posición. Y no es tan sencillo dirimirlo desde el punto de vista político, ¿no? Hasta dónde uno controla, hasta dónde uno prohíbe, hasta dónde uno regula. Es todo un debate que siempre evoluciona a medida que evolucionan las sociedades. Pero creo que sí hay un consenso y está probado, hay evidencia suficiente como que la prohibición nunca favorece el desestímulo. Como de desestímulo, entiendo. Exacto, ¿no? La prohibición funciona al revés, en realidad. Termina siendo más atractivo aquello que no podemos consumir. De hecho, hay un debate sobre las otras drogas más comunes de las que hablamos, la cocaína, ¿no? En ese imaginario, hasta cuánto aporta que estén prohibidas, por lo menos la venta y la legalidad de esa transacción, a que se deje de consumir cocaína en este país, por ejemplo, que tiene unos altísimos porcentajes de consumo de cocaína. Yo creo que la prohibición, y esto no lo digo yo, lo dicen la gente que se dedica a las políticas sanitarias, sin educación, es No. como hacer cero. Claro. O sea, es como no hacer absolutamente nada. Lo prohibitivo, como tú decís, y lo coercitivo funciona en algunas personas, depende del modelo mental que uno tiene, digamos, de alguna manera, de la constitución psíquica, y en otras personas genera ese efecto que tú decís, totalmente adverso. Un estímulo. Entonces, hagamos políticas que engloben todas esas aristas. Hagamos, yo de atrevido, yo no las... digo, pensemos, No, sí. pensemos políticas, ¿no? Que en realidad tengan muy en cuenta, y eso también se debilitó, el tema de la educación, los programas hasta de cesación de tabaquismo, porque no te olvides que con la pandemia se cerraron las policlínicas de cesación de tabaquismo, Claro. y costaron te diría que el año pasado se empezaron a abrir en todas las mutualistas recién. O sea que tuvimos 4 o 5 años sin clínicas ni siquiera para dejar de fumar. Y grupos con psicólogos y todo lo que se hace, ¿no? Sí, porque o sea, cuando el hablas impacto fue sí. complicado. Dejar de fumar, hay gente que es maravillosa, que dice dejo y de un día para el otro lo logra, pero la gran mayoría requiere un equipo multidisciplinario, como cualquier otra adicción. Y ahí es otra de las incoherencias que yo me pregunto de este país, que tanto habla de combatir el narcotráfico, ¿no? La delincuencia asociada al narcotráfico, la política y el compromiso de Uruguay con el antitabaco en el mundo, pero no gastamos un peso en clínicas de rehabilitación, en ampliar las 4 camitas del portal amarillo, en las clínicas de cesación de tabaquismo. ¿No les molesta eso a ustedes como ciudadanos? ¿No les pide acción? Lo que pasa es que hay varios problemas. De las cosas que el doctor mencionaba, una de ellas es la baja percepción del riesgo. Yo no he visto campañas que digan, señor, mire que si usted vapea, el riesgo es... señores, mire que si ustedes consumen marihuana, el riesgo es... Mire que si ustedes consumen... Eso no está. Entonces, cuando uno no ve campañas de percepción de riesgo, la gente dice, bueno, yo consumo, no le hago daño a nadie, la libertad es libre, tipo decía Mafalda, yo hago conmigo lo que quiero. El problema es que el costo del daño lo pagamos todos. Porque para algo tenemos un sistema mutual donde de alguna forma con las cápitas cubrimos lo del otro. Entonces el daño lo pagamos todos. Entonces ya ahí la libertad es complicada. ¿Qué pasa si lo prohibimos? Lo único que hacemos es enriquecer al que lo vende de forma ilícita. Entonces ahí ya no es el kiosquito que va a ganar vendiendo cigarros, ¿verdad? Sino el que lo trae bajo cuerda, que lo vende ilegal. Entonces tampoco va por ahí. Yo creo que el secreto de todo esto es campañas de información al público en masa y en los medios de comunicación seguro, a edades tempranas.
porque está comprobado que el uso de cualquier tipo de sustancia adictiva, llámese cigarro, vapeo o drogas, comienza en la adolescencia. Por más que después en los números nadie lo cuente, no sea cosa que se entere papá y mamá. Pero bueno, las campañas tendrían que empezar en una edad temprana. Así como tenemos una materia de geografía, no sé, una materia que se llame educación en salud, para poder de alguna forma contrarrestarlo. Y la otra cosa que tenemos el gran debe es las clínicas de rehabilitación. El problema es que, como todas las cosas de este país, son caras. Son caros tener equipos multidisciplinarios que traten adicciones de todo tipo, desde la ludopatía hasta el consumo problemático de cocaína, hasta el tabaquismo. Entonces ahí lo que hacen es, dan un paquete de X sesiones donde la gente, como no es tela, si nosotros dos somos adictos a lo mismo, quizás a darle funcione con ese paquete y yo precise más. Entonces el problema está ahí y es quién lo financia. Corríjame, doctor, si me equivoqué en el análisis. 100% de acuerdo. Ah, bueno, muchas gracias. Porque la rehabilitación es un debe. Sí, En claro. todas las áreas, desde el área neurológica, yo hablo del área respiratoria, nosotros tenemos pacientes. El mejor fármaco, además de dejar de fumar para que la mayoría de las enfermedades respiratorias se pueda hacer una rehabilitación. Sí. Y no tenemos programas de rehabilitación integral. No lo tenemos por lo que tú decías, porque requiere recursos humanos, porque requiere organización, logística, no tanto aparataje, porque con alguna cinta y algún psicoergómetro y un control con una NERS y algún neumólogo, cardiólogo, lo que fuere, uno puede armar una clínica de rehabilitación, teniendo los protocolos. Pero se invierten en... Las inversiones van a veces por otro lado. Yo estoy de acuerdo que a veces habría que enfocar, y eso claro, pobre el que administra los dineros, ¿no? Sí, claro. Porque pensar para dónde derivás es todo un problema. Pero el razonamiento, la rehabilitación, la cubrimos poco en general en nuestro sistema, es 100% llevable. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Y la educación en salud a edades tempranas? También, a edades tempranas y a edades tardías. Porque sí. hay países que tú vas en el metro o en la parada del subte y te están diciendo, señor, mire que tal cosa le puede hacer mal, en un diálogo con la gente, con la población totalmente bueno, empático, no prohibitivo. Sí, claro. Esas campañas que tú decís no las hemos tenido históricamente en el país. O sea, no enfocamos por ahí. Es una buena cosa tratar de enfocarlo por ahí, me parece. Muchas gracias, doctor. Bien. A mí me parece Bueno. que más allá de todo lo que nos falta, que ha sido resumido recién, Uruguay en este tema tiene antecedentes muy exitosos. Y a mí me parece que la campaña que se inició, la política que se diseñó y se inició en el 2006, que se llamó Política para desalentar el consumo de tabaco, en esos términos, fue absolutamente exitosa para el Uruguay. Uruguay en el 2006 comenzó con esa campaña, después tuvo que enfrentarse a una demanda internacional por la industria tabacalera, un caso inédito en el mundo, que una empresa privada demande ante el Banco Mundial a un Estado. En el 2010 recibió una demanda por 25 millones de dólares y años más tarde, en el 2016, obtuvo una sentencia que no solamente lo exoneró de responsabilidad a Uruguay, sino que condenó a la compañía tabacalera a pagar 7 millones de dólares por los gastos del juicio. Es decir, Uruguay es ejemplo en eso. Es ejemplo no solamente por el éxito de la política, sino por además cómo defendió la política pública en salud en ámbitos internacionales. Y además creo que esa campaña, esa política pública de desalentar el consumo de tabaco, no solamente utilizó mecanismos prohibitivos algunos, como hoy nadie consume cigarrillos en ámbitos cerrados, sino que además tuvo impacto en lo educativo, porque las generaciones venideras, los niños de hoy no ven con la naturalidad que veíamos nosotros cuando éramos niños el acto de fumar o el hecho de fumar, por lo menos públicamente. Y creo que eso es una experiencia que Uruguay tiene que retomar y me parece muy bien que comience a tomar medidas concretas en esa línea. Después podemos discutir hasta qué punto llegan las prohibiciones o en qué medida prohibimos o prohibir no resulta tanto o hay que simplemente tener una política más desalentadora como era, como se la denominaba en el 2006. Pero yo la verdad que veo con buenos ojos que esto se retome y que decretos que, por ejemplo, permitían que la publicidad de los cigarrillos volviera, que toda la industria tabacalera con el marketing que utiliza volviera a tener las armas libres para usar cualquier cosa,
Me parece que retomemos los controles, retomemos la política del 2006, me parece una muy buena noticia para el Uruguay. Más allá que hay muchísimo para mejorar y que ha sido expuesto acá, tanto en términos de rehabilitación como de educación. Pero yo lo veo que la verdad con muy buenos ojos que retomemos esta senda porque no solamente tuvimos años donde esto no se continuó, sino que además se retrocedió en ese sentido. Bien. ¿Quién más? Vale. Sí, voy después. Yo creo que acá hay que separar como en dos grandes capítulos el tema, ¿no? Uno tiene que ver con la acción y la decisión política y la otra tiene que ver con, obviamente, el cuidado de la salud. Entonces, para mí son contradicciones muy grandes el hecho de que un gobierno, que es el que ha puesto arriba de la mesa, porque es el mismo que puso arriba de la mesa la legalización de la marihuana, que en realidad ni siquiera fue bien aplicada, y acá lo hemos hablado muchas veces, me acuerdo, que nunca se terminó de aplicar de forma correcta la propia ley que la legaliza, porque lo que tiene que ver con los controles, con la publicidad, con la educación, con la evaluación de los efectos en la salud, nunca se hizo. Lo único que se hizo fue regular la venta y después todo lo demás que implicaba la ley, que de hecho con el correr del tiempo todas las leyes van demostrando que necesitan modificaciones y necesitan nuevas acciones luego de aplicadas, ese tema quedó disminuido a la legalización en su momento de la venta y nada más, ¿no? La realidad creo que es una contradicción ir por el camino de la prohibición. ¿Por qué? Porque la prohibición, en este caso, lo único que genera es que lo van a traer de contrabando, va a fomentar el contrabando de los vapeadores, porque la gente no lo va a dejar de usar. Está comprobado a lo largo de la historia, cuando prohibieron el alcohol, cuando prohibieron... O sea, en distintos países del mundo la historia ha demostrado que la prohibición lo que lleva es a pagarlo más caro, a que algunos se vean favorecidos por el negocio de traerlo de contrabando. Y creo que no es, en realidad, un cambio en los efectos de la salud, porque el que lo usa va a cambiar donde lo compra, no va a, como te pasa con el cigarro, que en realidad subió el precio, un montón de políticas, vas a la feria y conseguís los cigarros brasileros a 3 pesos, ¿no? Entonces, la verdad es que a veces una política que no tiene más que lo declarativo o titulares, pero después no tiene sustento en los controles, no tiene sustento en la educación, la verdad es que después se cae a pedazos. ¿Y por qué digo que obviamente uno entiende que hay que trabajar seriamente en lo vinculado a la salud y es lo que plantea el invitado? Pero también me parece que esto lleva a un análisis político de un gobierno que lleva 100 días, poquito más de 100 días, y la realidad es que se ha caracterizado por hacer este tipo de declaraciones con el presidente sentado, en este caso la ministra de Salud, y que la realidad es que no hablamos de políticas de Estado, no hablamos de políticas de salud. Vienen a dar una declaración, una conferencia de prensa con 3 titulares, volver a nombrar a Tabaré Vázquez, la excelente política que hizo Tabaré Vázquez, que nadie la discute, y vamos a derogar cosas que hizo el gobierno anterior. Y ese es el resumen, porque la realidad es que no hay una explicación de una política planteada con distintos elementos que no sean solamente derogamos este decreto y vamos por qué. ¿Cuál va a ser la política de salud? ¿Qué se plantea a largo plazo? ¿Cuál es el plan? ¿Cuándo lo vamos a conocer? ¿No? Después de todo este tiempo. Por eso, en realidad no lo quiero embretar en el debate político, pero me parece que... Esto es para mí política sanitaria. Exacto. No es política partidaria. Entonces, yo creo que, primero, los 2 decretos que se volvimos para atrás, estoy de acuerdo que había que volverlos sí o sí. Y que esto fue un retroceso. Como lo miremos, en un retroceso, porque volvíamos a liberalizar que no se haga el empaquetado neutro, que se identifiquen las marcas comerciales. Eso podría llevar, si uno seguía en esa línea, que volviéramos a estar en propaganda, porque era el camino que conducía es a eso. Si uno le aflojan estas políticas, pierde muchísimo. Y por otro lado, se prohíbe el tabaco calentado. Uno dice, ¿el tabaco calentado es menos tóxico que los cigarrillos electrónicos? Sí, puede ser un poco menos tóxico. Pero ¿sabés lo que pasa? Los niños, los jóvenes, los adolescentes, todos los que consumen tienen un lío bárbaro. El mundo tiene un lío bárbaro y la industria tabacalera generó a propósito un lío bárbaro con excelentes dispositivos de todos los colores, todos los diseños, todos los saborizantes. No hay olor feo, hay aromas de todos los tipos, sabores de todos los tipos. Entonces, no hay nada que a priori cuando uno te hace una campaña de esas sea en contra. Pero la verdad es que es en contra. La pregunta que tú hacías, ¿los vaporizadores y los cigarrillos electrónicos son tóxicos? Son tóxicos. Ya hay demostración. No son inocuos, claro que no. Ya se sabe que producen enfermedades crónicas respiratorias, enfermedades cardiovasculares, porque micropartículas, sustancias, metales pesados, lesionan, y me meto en un terreno del cardiólogo,
lesionan el endotelio vascular y producen enfermedades cardiovasculares. Hay muchas sustancias de los metales pesados y otras que son cancerígenas demostradas. Entonces, no podemos decir el cigarrillo electrónico. O sea, tiene que quedarle claro a la gente y a la población, y sobre todo a la gente joven, que eso está mal. Entonces, el camino de la prohibición, en ese sentido, es un buen rótulo. ¿Y por qué? Muy buen rótulo. De acuerdo, la nicotina es la sustancia más adictiva que existe. Sí. Bien. No es la que termina matando terceras personas, más que otras. ¿Qué quiero decir? El alcohol, sí, por ejemplo. Sí. ¿No? Sí, te puede morir de cirrosis también, ok. Pero, digo, vos, alcoholizado, borracho, Manejás y matas a una persona. pues, si sos violento, sabemos todo el entorno familiar, cómo puede deteriorarse, pero además podés matar a alguien, ¿no? En la calle, por ejemplo, con el auto. ¿Por qué no hay una campaña? No digo prohibición, porque de hecho tampoco hay prohibición de fumar. ¿Pero por qué somos tan duros con el tabaco? Atención, no lo quiero defender en mi cruz. Estoy en esa batalla de dejarlo, no pasa por ahí. Simplemente que no termino de entender por qué se es tan duro con el tabaco y se evoca la calidad de vida comprometida, ¿no? Todo ese daño y el costo persona para la economía del país, para el presupuesto del país. Y no se hace lo mismo con el alcohol, que vienen en botellitas súper coloridas, ¿no? Que ves la tele. Que cada vez se toma antes, cuando sos más joven, y que hay un altísimo porcentaje de accidentes mortales o invalidantes que tienen que la espirometría dio positivo. ¿Y por qué? Y bueno, Lo hablamos a la vuelta, ya venimos. perfecto.